Hola amigos terrícolas, soy Venus de Galácticas. Amigo terrícola, el día de hoy haremos yogurt de leche de almendras. En un video anterior te mostré la forma de realizar yogurt natural en casa. Hoy lo haremos con leche de almendras, una opción vegana, nutritiva y deliciosa. Para su preparación necesitamos leche de almendras. Esta debe de ser lo más natural posible, sin conservantes y otros aditamentos. En los ingredientes del envase solo debe de llevar almendras y agua. Yo he hecho yogur con leche de almendras que venden en las tiendas y la verdad el yogur sale demasiado líquido. Es por eso que muchas personas le añaden otros productos para que el yogur hecho con este tipo de leche espese, como lo es la chía, agar-agar, arrurús, etc. Por esta razón haremos nuestra propia leche de almendras. Solo necesitaremos almendras y agua. La proporción que estoy utilizando en este video es de 1 a 3. Por ejemplo, por cada taza de almendras le añadimos 3 de agua. Si deseas que el yogur quede aún más espeso, entonces puedes ponerle menos agua, por ejemplo, 2 tazas de agua por cada taza de almendras. Lo que no te recomiendo es ponerle más agua, ya que quedará demasiado líquido, y necesitarás algún espesante para que el yogur adquiera consistencia, como mencioné al principio del video que ocurre con las leches comerciales. Dejaremos reposar las almendras cubriéndolas de agua durante un mínimo de 8 horas. En mi caso, estoy utilizando almendras rebanadas, pero es igual si utilizas almendras enteras. Una vez transcurrido el tiempo de reposo, las almendras estarán suaves. Si has utilizado almendras enteras, podrás removerles la piel muy fácilmente. A mí me gustan con piel, ya que los antioxidantes están presentes en la parte marrón de la piel que recubre las almendras, y no quiero perderme de sus beneficios. Vamos a pasar las almendras a la licuadora y les añadiremos el agua en las proporciones que mencioné al principio, 3 tazas de agua por cada taza de almendra. Si lo deseas puedes colar la leche, aunque en este caso, ya que haremos yogurt, no es necesario, ya que esos pequeños trozos de almendra le darán más sabor y consistencia al yogurt. Si deseas la leche para beber y deseas colarla, los residuos que quedan atrapados en el colador puedes utilizarlos, por ejemplo, en la preparación de un postre. En este caso me gusta usar la licuadora Vitamix, ya que tritura las almendras perfectamente, lo cual me ayuda a conservar todos sus nutrientes y no requiere que utilice un colador. De hecho, al utilizar un colador, la leche de almendras pasa sin dejar prácticamente ningún residuo. Yogurt de leche de almendras. Ahora haremos el yogurt y para eso necesitaremos un cultivo activo vivo para hacer el yogurt. Para realizar yogurt por primera vez necesitarás comprar un cultivo activo vivo que se puede conseguir en algunas tiendas y supermercados. La forma más fácil de conseguir este cultivo es comprando un yogur natural que contenga este cultivo activo vivo. Si no encuentras yogurt de leche de almendras, puedes utilizar el yogur de soya, que es más fácil de encontrar. En la etiqueta donde se encuentran los ingredientes del yogurt, describe si contiene este cultivo o no. Generalmente en un cultivo se incluyen 2 o más bacterias diferentes para conseguir una fermentación más completa, principalmente Streptococcus thermophilus, subespecie Salvarius, miembros del género Lactobacillus, tales como L. vulgaricus y L. casei, y del género Bifidobacterium, antes denominadas L. bifidus. Las bacterias más comunes que se pueden encontrar en el yogur comercial son L. vulgaricus y S. thermophilus. Necesitaremos una cucharada sopera de yogur con cultivo activo vivo por cada 2 tazas o medio litro de leche de almendra. Esto solo es necesario para la primera vez, ya que necesitas estos organismos para realizar tu primer yogurt. Después ya no será necesario comprar el cultivo o el yogur con el cultivo, ya que te enseñaré cómo almacenar muestras del yogur con este cultivo para futuras preparaciones.
La forma más sencilla de hacer yogurt es utilizando una yogurtera, o en mi caso utilizo la versátil olla de presión eléctrica Instapot, la cual tiene dentro de sus diferentes programas la opción de yogurt. Este tipo de ollas no cocinan yogurt, sino que se transforma en una incubadora. Mantiene la temperatura de entre 43 y 45 grados centígrados, ideales para que las bacterias del yogur se multipliquen y al final la leche se transforme en un delicioso yogurt. Si no tienes una yogurtera, te daré algunas opciones para que realices la fermentación de otra forma en la que podrías obtener yogurt. Procedimiento: poner a calentar la leche hasta alcanzar la temperatura de 82 grados centígrados o 180 grados Fahrenheit. Si no tienes termómetro, un indicador podría ser cuando se empiezan a formar pequeñas burbujas en el borde. No importa si te pasas de los 82 grados centígrados, es importante realizar este procedimiento ya que debemos eliminar bacterias que aún después de la pasteurización continúan en la leche y que pueden llegar a competir con las bacterias del yogurt y al final no obtener un buen resultado. Para calentar la leche en la Instant Pot, utiliza el botón yogurt. Presiónalo 2 veces hasta que en la pantalla aparezca la función More y en letras grandes Boil. En la Instant Pot aparecerá Yogurt cuando la leche haya llegado al punto de ebullición. Una vez alcanzada la temperatura de los 82 grados centígrados, apagamos el fuego y dejamos enfriar hasta llegar a los 43 grados centígrados o 110 grados Fahrenheit. Si no tienes termómetro, mete medio dedo meñique, que es el más sensible, en la leche. Estará a punto cuando sientas que está bastante caliente, pero que puedes mantener sin ningún problema el dedo dentro por unos 10 segundos. Este es el momento en el que añadimos el yogurt. Esta es la temperatura ideal. Si ponemos el yogurt cuando la leche está demasiado caliente, puedes llegar a eliminar las bacterias del yogurt. Si lo deseas, puedes diluirlo con un poco de leche antes de verterlo o vaciarlo directamente a la leche. De cualquier forma, debes mezclarlo muy bien. Tapamos la olla con la válvula en modo ventilación. Y presionamos el botón yogurt. Programamos el tiempo de fermentación, que puede ser entre 8 y 10 horas, dependiendo de qué tan ácido deseas el sabor del yogurt. Yo normalmente lo dejo 8 horas y media o incluso 9 horas. Pasado ese tiempo, la olla emitirá un sonido. Nuestro yogur estará listo. Y ahora sí, a disfrutarlo solo o con fruta. Otras opciones para hacer el yogurt sin Instant Pot son las siguientes. Inmediatamente después de que hayas calentado la leche a 82 grados centígrados y esperado a que baje la temperatura a 43 grados centígrados, tendrás que hacer algo para mantener esta temperatura el mayor tiempo posible y las bacterias del yogurt puedan multiplicarse sin tener que poner a calentar la leche de nuevo y por lo consiguiente eliminarlas. Estas son las opciones más comunes. Opción 1. Cubrir la olla con una toalla y colocarla dentro de una hielera. Dejarla ahí por alrededor de 12 horas. Puedes dejarla a la noche y a la mañana siguiente tu yogurt estará listo. He realizado la primera opción con una pequeña variación. En lugar de meter la olla en una hielera grande, he pasado la mezcla de leche y yogurt a un envase de vidrio que he esterilizado previamente. Mientras la leche se calienta, vierte agua muy caliente a la hielera. Con que el agua llegue a la mitad o un poco más será suficiente. Poco antes de que la leche baje a la temperatura de los 43 grados centígrados, vacía la hielera. Ahora el interior tendrá una temperatura cálida. Inmediatamente después de verter la mezcla de yogur y leche al envase, cúbrelo con toallas y colócalo en la hielera. Cierra la tapa inmediatamente para perder el menor calor posible. Pasadas 10 horas, tenemos un rico yogurt. Opción 2.
Colocar la mezcla de leche y yogurt en un termo y dejarlo ahí durante unas 8 o 10 horas. De la misma forma haremos con el termo. Le ponemos agua muy caliente, lo dejamos así por unos minutos, descartamos el agua caliente y vertemos la mezcla de yogurt y leche. E inmediatamente cerramos el termo muy bien. Dejaremos reposar durante unas 10 horas. Pasadas 10 horas, nuestro yogur estará listo. Almacena el yogur en tu nevera o refrigerador. Estará en buenas condiciones hasta por 2 semanas. Puedes utilizar cualquier envase. A mí me gusta almacenarlos en envases de vidrio. Yogurt con cultivo activo para hacer más yogurt. Y ahora te diré cómo almacenar el yogurt con cultivo activo para su uso posterior. Rellena una cubitera o bandeja para hacer cubos de hielo con el yogur recién hecho y mételo al congelador. De esta forma no tendrás que comprar cultivos activos o un nuevo yogurt para hacer más yogurt. Solo saca los cubitos de yogurt un par de horas antes de empezar a hacer tu yogurt y añádelos a la leche con las mismas proporciones que mencioné al principio. Una cucharada sopera de yogur con cultivo activo vivo por cada 2 tazas o medio litro de leche de almendra. Por ejemplo, tengo estos moldes. Uno de ellos tiene la capacidad de 1 cucharada sopera de yogurt y al otro le caben 2 cucharadas. De esta forma ya sé la cantidad de cubitos que voy a utilizar para realizar mi yogurt, dependiendo de la cantidad de leche. Te recomiendo que estos moldes sean de silicona, ya que con este material es más fácil que salgan los cubitos. ¡Listo! Ya puedes disfrutar de tu yogur casero, ya sea que lo disfrutes solo o acompañado con lo que más te guste. Y esto ha sido todo, amigo terrícola. Espero te haya gustado este video. Si ha sido así, dale al like. Y por favor, no olvides compartirlo para que este video llegue a más amigos terrícolas. Suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!